Bien, comenzamos, si se quiere, ya con todo el desarrollo de la noticia. Uno de los temas que ha impactado en esta jornada a partir que se conocía sobre el mediodía algunos detalles sobre la detención de Hugo Salas, la última pareja de Carina Drigani. Recordemos a esta mujer que fue encontrada muerta a orillas de un arroyo que estaba cerca de la localidad de Icho Cruz. Hugo Salas, este hombre de 70 años, que había sido en realidad quien había denunciado la desaparición de Carina. Claro, recordemos el hecho, él la había trasladado en su auto, aparentemente era habitual, todos los días la llevaba hasta su oficina, la había dejado allí, habían quedado en una hora donde él iba a volver a pasar a buscarla. Regresó a ese lugar, se dio cuenta que todo estaba abierto, incluso las llaves, el teléfono y otras pertenencias, que daban cuenta de que había salido por un momento, o sea, con intenciones de regresar. Pasó el tiempo y no regresaba, es lo que motivó en un primer momento la información de convocar y llamar a la policía. Claro. A todo esto, recordemos, provocó la detención de la expareja, porque ya tenía Daniel Vareta. Estuvo detenido hasta hace no tanto, acusado no por el homicidio de Carina, sino por violencia de género. Supuestamente Carina habría recibido amenazas por parte de él. Lo cierto es que Hugo Salas es el primer detenido imputado por el homicidio calificado por el vínculo, en este caso de Carina Drigani. Que había comenzado con una sospecha en centrarse en este individuo a partir de las hijas mayores de Carina, que habían acudido por amenaza, habían modificado el teléfono, habían comprado un teléfono nuevo precisamente, y los únicos que lo sabían a ese teléfono era precisamente las hijas y Salas. Cuando recibieron esos mensajes, esto generó toda una nueva investigación que culminó hoy con la decisión del fiscal de su detención. No había actual. El señor es la actual pareja. Bien. Esta persona hábilmente trató de centrar la responsabilidad de la sospecha en contra de una persona que no tenía nada que ver en el asesinato. Nuevo giro en la causa Carina Drigani. Hugo Salas fue detenido por orden de la fiscalía que investiga el caso. El día en que apareció muerta, su expareja, Daniel Vareta, había sido detenido por la policía en la sede del Sindicato de Empleados Públicos por amenazas, daño y violación de la restricción de contacto, es decir, por los hechos anteriores, pero no por la muerte de Carina. Justamente el ex marido que estuvo mucho tiempo detenido. Efectivamente, recalquemos o debemos puntualizar que no estuvo detenido por el crimen concretamente de Carina Drigani, pero sí en unas causas conexas. De todas maneras, la situación de él se vio agravada teniendo en cuenta las sospechas que trató de prefabricar Hugo Salas a partir de una serie de insinuaciones que llegaron a la fiscalía tratando de desviar la investigación. ¿Crees que la persona que la mató armó todo como para complicarte a vos? Sí. A mí me Salas entonces. Lo estás diciendo vos, no yo. La novedad de la detención de Salas fue celebrada por el abogado querellante de la causa. La imputación, la más severa, teniendo en cuenta la escala penal, homicidio calificado por el vínculo. En caso de confirmarse, conforme el cuadro probatorio, de que ha intervenido en la ejecución de la persona que decía amar, lo espera una única sanción, que es el encierro definitivo, prisión perpetua. El 5 de mayo, Carina Drigani fue encontrada muerta. La mujer había desaparecido 2 días antes. Y seguimos con este tema porque, claro, uno de los perjudicados fue precisamente Daniel Vareta. Allí está trabajando junto con su abogado, el doctor Núñez. Hay conferencia de prensa en vivo y en directo. Nuestra compañera Silvia Scipione. Silvia, contanos qué está ocurriendo allí, qué es lo que está diciendo el doctor. Muchas gracias. Y lo que está ocurriendo aquí es, por supuesto, es toda una sorpresa. El doctor Núñez nos va a comentar cómo se vive la situación justamente ahora que decidieron detener a quien en un principio parecía que apuntaba a todas las niñas contra su defendido. Bueno, esta causa tiene casi 3 meses de investigación. Nosotros desde el primer día, cuando estaba Daniel detenido en Bower, siempre dijimos y hablábamos de la inocencia de Daniel y decíamos en aquellos comienzos de la investigación de la causa que por mucho menos habían condenado en Salta a 2 salteños que tenían el celular de las turistas francesas que habían sido asesinadas. Decíamos que Salas tenía el celular, la chaquetilla, el botón antipánico y la llave, o sea,
creo que era la persona que tenía que dar mayores explicaciones. Y las explicaciones que dio, que las tenemos en el sumario y le hemos podido estudiar atentamente, no son convincentes, son explicaciones que distan mucho de la realidad de tiempo, modo y lugar en que fueron los hechos, según él relata. Por eso nosotros entendemos que es probable que jamás haya estado en donde él dice que estaba, que era el consultorio de Karina en la calle Olegario Correa. Además, nosotros también hablamos de que Karina no fue muerta, no fue asesinada en el mismo día en que fue secuestrada, por cuanto hay un protocolo de autopsia que da cuenta de que ella tenía comida que no ingirió en presencia de su hija. Su hija comió con ella todos los días hasta el almuerzo ese del último día que fue vista con vida, y no comió nunca granos de maíz. Y ella tenía en el estómago granos de maíz, o sea que en ese día y medio que ha estado secuestrada, indudablemente la han alimentado y posteriormente la han asesinado, porque el protocolo de autopsia habla de 16 golpes con elementos romo, duro y puntiforme, que es un palo, y 4 cortes con arma blanca, finalmente el ahogamiento por sumersión. En consecuencia, podemos decir que ha sido un homicidio. Y no ha sido. Ahora, ¿por qué la justicia se demora tanto teniendo tantos datos y justamente y tanta gente que opinaba de la misma forma que usted, que Salas tenía mucho que ver, justamente porque él tenía el botón antipánico de ella? Bueno, yo creo que la fiscal ha esperado tener pruebas contundentes, o sea, cuando uno imputa a una persona y la manda a Bower, como lo han mandado a Salas en este momento, es porque ya deben tener algunas otras pruebas que se suman a estas que yo estoy refiriendo y que yo a lo mejor desconozco. Es muy probable que la fiscal tenga algunas pruebas químicas, algunas pruebas que hayan encontrado en un tercer vehículo que han sido secuestrados en estos días, que a lo mejor tenga otras pruebas o imágenes que nosotros le aportamos en su momento y desconocemos cuál fue el resultado. Ahora le pregunto a usted como abogado, si bien no está totalmente, digamos, no tiene por qué saberlo, pero ¿por qué le ponen el nombre que le ponen a la carátula y no femicidio, por ejemplo? Veo que va a ser asesinato, digamos, agravado por el vínculo. ¿Puede haber una diferencia? ¿No es un femicidio? Bueno, eso en cualquier momento pueden cambiarse. Esto comenzó como una investigación que se hacía por la desaparición de una persona. Posteriormente, cuando fue hallado lamentablemente el cadáver, que fue el peor resultado que nosotros tuvimos en ese momento, ese día jueves para nosotros fue terrible, porque era el resultado que nosotros no queríamos, no esperábamos ni deseábamos. Bueno, después pasó a ser una investigación por un homicidio. Bueno, ahora será un femicidio, pues si es la pareja, es un femicidio. O sea, eso va cambiando conforme a quien sea el imputado y conforme a las circunstancias que van cambiando en la causa, porque usted ha visto que han ido aconteciendo cambios en esta causa. Una causa muy difícil, no se crea que es una causa fácil de investigar. Yo creo que, bueno, pero no hay crimen que sea perfecto. Muchas gracias, doctor. Yo se lo preguntaba al doctor justamente por este hecho de que cuando se toma este término femicidio en sí es mucho más grave y las penas son durísimas, que es lo que esperamos que suceda en este caso si Salas definitivamente es el culpable. Pero vamos a hablar con Daniel, quien la pasó y la penó, porque no solamente la pérdida de la mamá del nene, sino que era su ex mujer, allí hubo amor, hubo afecto, hubo compañerismo, hubo un montón de cosas y encima lo declararon, lo llevaron preso por precisamente por el asesinato de Karina, sino justamente por las amenazas previas, pero se tuvo que comer un montón de tiempo en la cárcel y esto no fue justo. Ahora tiene la suerte de estar en libertad y por lo menos tener la tranquilidad de que se va a descubrir la verdad. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Sí, mucho más tranquilos. Además de eso, bueno, el doctor Gustavo Núñez logró también el sobreseimiento de todas las causas que tenía, vinculadas justamente a todo este hecho horroroso que fue el último tiempo de Karina. A mí me tranquiliza mucho saber que la fiscal ha dado con la persona que yo sospecho que ha sido el autor material de todo esto. Y por sobre todas las cosas, la tranquilidad para mis hijos, porque son ellos los que, a los que le robaron a la mamá fueron ellos. O sea, la forma de muerte de Karina fue tremenda y quienes lo van a padecer de por vida van a ser ellos. Quienes tienen que cerrar un montón de cosas y ayudarlos son esos dos, tanto mi hijo más grande como mi hija más chica.
confío mucho en la justicia, confío mucho en la fiscal Balestrini. Sé que más allá de que yo estuve 45 días detenidos, sé que se trabajó bien para investigar profundamente, llegando al punto de que yo no tenga nada que ver y que primero se me dicte la falta de mérito y después el sobreseimiento, significa de que ya tenían barajado otra cosa. O sea, sí, me hubiera gustado que Salas hubiera estado detenido el primer día conmigo, sí, hubiera sido lo justo, pero bueno, la fiscalía fue trabajando y fue investigando y bueno, estamos en este punto. Y lo único que yo quiero es que se esclarezca por mis hijos, para que sepan. Muchas gracias, Daniel. Bueno, está este lado de la verdad, de la necesidad de saber cómo fue, cómo es la verdad y que caiga el culpable, que quede preso. Y bueno, la justicia tiene sus tiempos, evidentemente, y por ahí tiene sus fallos o sus diferencias, pero poco a poco se fue conociendo la verdad. Esperemos en breve saber cuándo se inicia un juicio y por supuesto que la persona, el culpable de todo esto, vaya detenido. Adelante ustedes, muchas gracias. Bien, muchas gracias Silvia Scipione. Cerramos de alguna manera este tema, abrimos otro y tiene que ver